Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de base de datos Oracle 21. Antes de empezar con el, componente principal que vamos a ver durante esta sección, que es el Listener, vamos a hacer un repaso a las formas que tenemos de conectarnos en remoto contra la base de datos y pasando todas a través del Listener. Entonces vemos que hay 4 posibles opciones en este momento, las 4 principales que nos van a permitir hacer este proceso. Entonces recordemos, como estuvimos viendo en un video anterior, que al final lo que tenemos aquí es una arquitectura en donde hay un cliente que se tiene que conectar a una base de datos. Esta base de datos ofrece un nombre de servicio a la que conectarse. Ese nombre de servicio se registra, vamos a decirlo así, dentro del listener, y el cliente se va a poder conectar a través de la configuración de máquina, puerto y servicio al que quiera acceder. Entonces, aunque aquí ponemos el tnsnames.ora, que es un fichero local que podemos utilizar para definir esa conexión, en realidad hay más posibilidades además del tnsnames, que es realmente el más habitual en todas las arquitecturas de Oracle. ¿Y estas cuáles son? Pues básicamente estas que tenemos aquí. Una que se denomina EasyConnect, que nos permite conectarnos directamente con una cadena TCP/IP, es decir, la propia URL de la conexión. El local naming, este sería el fichero de configuración local, el que sería el tnsnames. El directory naming, que utilizaríamos un LDAP o similar, pero por así decirlo es del propio SQLnet, del propio OracleNet. Y el external naming, que ya utilizaría servicios de, bueno, aquí está escrito mal el nombre, nombres de terceros. Entonces estos dos últimos son muy parecidos. El único cambio, por así decirlo, es el iniciador de la petición. Entonces en el EasyConnect tenemos esta filosofía, tenemos activado por defecto, es decir que siempre funciona, solo soporta TCP/IP, no soporta SSL ni ningún otro protocolo, y tiene como fallo, vamos a decirlo, que no tiene características como el failover, el routing, etc. Es decir, características que en otros entornos, en cualquier aplicación normal, sí que necesitaría. Entonces, para conectarnos con EasyConnect es bastante sencillo. Ponemos usuario, password, arroba, y luego ponemos todo junto en la misma llamada. Máquina a la que quiero conectarme, puerto por el que me quiero conectar, / y la base de datos a la que quiero acceder. Recuerden que aquí en base de datos estamos hablando de servicios. Entonces aquí en el listener habrá un servicio registrado que gestionará la petición y se la mandará a la base de datos. Recuerden que siempre que hablamos de listener, en realidad lo que se crea es un proceso, un PGA, vamos a llamarlo así, para atender a este usuario. Y el listener luego ya se desentiende. Entonces tenemos la otra opción, que es una de las más habituales, que es la local naming. El local naming, aquí lo que tengo es un fichero que suele llamarse así, tnsnames.ora. Está en este directorio, en el Oracle Home, /network, /admin, /tnsnames.ora. No es obligatorio, es decir, se puede poner en otra locación, pero es muy raro que los administradores lo cambien de lugar. Soporta todos los protocolos de tipo de OracleNet y por supuesto tiene las características como failover, routing, etc. Vemos que en este caso es más sencillo porque cuando yo coloco /usuario /pass arroba nombre de servicio, lo que hace es ir a buscar al fichero tnsnames.ora, comprobar que hay un servicio con esas características y le devuelve la máquina, el puerto y el servicio al que quiere conectarse. Y el resto pues ya es lo mismo, pasa al listener y luego la base de datos responde. En el caso de un directory naming, la única diferencia es que en vez de preguntar a un fichero local, se le pregunta a un LDAP. Por ejemplo, el OID, que es el Oracle Internet Directory con Microsoft Active Directory, son protocolos que se integran con OracleNet. Entonces, digamos que es el propio OracleNet el que es capaz de iniciar la petición y gestionar la petición hasta la resolución. Lo demás es exactamente igual. Aquí la mayor diferencia en este caso es que si tengo un LDAP, tengo un servicio centralizado de nombres. Por lo tanto, no tengo que tener un fichero tnsnames en cada PC o en cada cliente, porque con tener una sola entrada, el DAP es suficiente. Y lo demás es lo mismo. Yo pido aquí, sabes los datos, por ejemplo, de un servicio llamado recursos humanos,
y este me dice, mira, en el equipo tal, con el puerto tal, el servicio de la base de datos tal. Y luego ahí ya el listener se manda al listener, el listener ya pues se encarga de la conexión. El último es el external naming. Aquí la única diferencia es que hay otro componente aquí que es el que realmente hace la llamada. Puede ser un LDAP o servicios de nombre que no sean LDAP, como NIS, CDE, CDS, etc. Esta es una de las opciones que yo menos he visto a lo largo de mi experiencia trabajando con Oracle. No quiero decir que no las haya y que, por supuesto, seguramente pues habrá empresas que los tengan, pero no es la forma habitual de trabajar. En realidad, entre el directory naming y el external naming casi no hay diferencia realmente, simplemente aquí la forma a la que nos conectamos, pero al final es lo mismo. Pedimos a un servicio de nombres que nos digan cuál es el servicio que debemos invocar y ese lo mandamos al listener para que éste abra la sesión de usuario. Entonces, una vez que tenemos esto claro, vamos a ver cómo podemos trabajar con este listener, etcétera, etcétera. Entonces vamos a venir aquí a nuestro servidor de base de datos. Voy a desloguearme de mi SQL Plus. Voy a hacer ahora un clear. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a colocar SQL Plus espacio system barra mi password. Y ahora voy a colocar una arroba, que es la forma en la que yo le digo a mi sistema que quiero conectarme a algo, y posteriormente entonces le voy a decir mi EasyConnect. El EasyConnect, que es en este caso la propia máquina donde estamos, que es esta, aquí la vemos, en mi caso es localhost, así que coloco aquí localhost. Luego ahora pongo el puerto, dos puntos, y el puerto 1521. Recuerden que es, como les dije, el puerto estándar. Y luego la base de datos a la que me quiero conectar, que sería /orcl2. Pueden utilizar también la ORCL. Recuerden que estoy utilizando el término base de datos, pero es falso porque en realidad esto es el servicio que tiene el mismo nombre que la base de datos. Entonces aquí yo le doy a Enter y aquí, si se fijan, mi sistema intenta acceder, pero ¿qué me dice aquí? He intentado ir a ese dispositivo, a esa máquina, pero como que no veo ningún listener. Eso es lo que significa esto. Hora 12541. Eso es lo que me dice. En resumen, intenté conectarme y nadie me hizo caso. Esto significa que antes de nosotros intentar utilizar nuestro EasyConnect para realizar la conexión, necesitamos tener el listener funcionando. ¿Y cómo podemos hacer que nuestro listener esté activo y funcionando? Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente video. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por su atención y más adelante continuaremos con nuestro curso.